Ok, antes de arrancar con Nicandro, mm, voy a tomar café. Pero también voy a hacer otra cosa. Hacer la aclaración que no me acordaba, que dije que tenía que hacer y no me acordaba que iba a hacer, que tiene que ver con un problema bastante generalizado de la literatura helenística y que yo tendría que haber hecho, es una aclaración que yo tendría que haber hecho al principio de todo, pero que ahora que ya estamos como más embebidos de literatura helenística se va a hacer más significativa. Si ustedes van a los comentarios de literatura analítica, hay muchos artículos especializados sobre el tema, van a encontrar que hay una tendencia muy establecida en la crítica, a veces casi patológica, de estar buscándole a cada punto y coma que pone un poeta, bueno, punto alto, que pone un poeta helenístico, bueno, ¿dónde está esto en Homero, en Hesíodo, en la tragedia, en la lírica, en donde sea? Si ustedes le pegan una ojeada, recomiendo que lo hagan más que nada por enojarse, al comentario de Sens del Ilío 22 de los Dioscuros, hay una conducta que linda con lo patológico en esta búsqueda de asociaciones. O sea, al punto, al nivel en donde aparece el verbo malo y busca los lugares en Homero donde aparece el verbo malo. Quizás justo con ese ejemplo exagero un poco, pero sería casualidad que justo con ese ejemplo exagere porque hay otros que seguro que funcionan así. Y esto tiene que ver con, obviamente, una concepción de la literatura lingüística como literatura erudita, que es muy correcta y a la que ya nosotros que ya hablamos bastante, pero que genera para mí tres problemas que merecen ser mencionados. El primero es que se vuelve insoportable. O sea, la pura y simple verdad es que como método de investigación se vuelve insoportable. O sea, que la interpretación de un texto radique en ver de dónde salió cada palabra en cada ubicación métrica en los textos que tenemos, digamos, no es que no sea ilustrativo, por momentos efectivamente es ilustrativo y es muy enriquecedor, y si uno va a ser un especialista en un autor helenístico concreto, eventualmente algo de esto va a tener que bancarse, mínimamente en los comentarios en donde se hace. Eh, pero es bastante aburrido en términos de aproximación, como modo de aproximación a la literatura helenística. Y además de bastante aburrido, es bastante lento y bastante poco informativo a nivel general, además de que haría insoportable cualquier clase sobre literatura helenística. Porque imagínense que yo, en la clase de Arato, en el proemio de Arato, le pusiera palabra como un poco como hace Kid en el comentario, como en su comentario, palabra por palabra, buscando y rastreando dónde aparece la literatura anterior. Y yo les dijera, bueno, esta palabra aparece en Homero, Ilíada 1, esta palabra aparece, esta frase aparece acá. Usted, rápidamente todos nos confundiríamos y nadie sacaría nada útil de los textos. Eran cuatro. Bueno, no, en realidad son tres. Ligado con esto, mi objetivo, recuerden, es que este seminario sirva como punto de partida para enseñar literatura lingüística y para inspirar a enseñar literatura lingüística. Y por lo tanto, me parece poco útil tratar de darles una herramienta que jamás en la vida usaríamos para enseñar literatura helenística, sobre todo para una literatura helenística de traducción, ¿no? Si nosotros vamos a enseñar un poema de Calímaco a un alumno que va a leer la traducción del poema de Calímaco, o incluso a un alumno que está recién aprendiendo en unos niveles inferiores, en un nivel de griego bajo, eh, simplemente estaríamos dificultándole mucho la tarea, tratando de explicarle todas las referencias, y al mismo tiempo le haríamos perderse cosas que son realmente útiles. Y ese es el tercer aspecto que me parece fundamental, y es que a veces ese tipo de aproximaciones parecen generar la percepción de que la literatura lingüística es una literatura que adquiere su valor en la intertextualidad. Y estoy seguro que esa frase que acabo de decir debe estar en algún lado. Si uno no entiende las referencias intertextuales que está haciendo la literatura lingüística, no entiende la literatura lingüística. Y esto no es del todo falso, en última instancia la idea de enfocar la literatura lingüística a través de los contextos de performance, de hecho un poco de eso tiene, porque es la idea de que están en una negociación intertextual con su propia tradición, una negociación con la tradición literaria, pero al mismo tiempo se vuelve trivialmente verdadero, porque toda la literatura está en una negociación de alguna medida con su tradición. Eh, es bastante evidente para cualquiera que lea literatura lingüística, con un poco de paciencia,
que la literatura lingüística tiene valor como texto en sí mismo, aún independientemente de que uno entienda o no las referencias. Y eso es porque la literatura lingüística no está pensada, no fue diseñada para que uno solo pueda entenderla si entiende las referencias, excepto en algunos casos particulares en donde está pensada para eso, pero es humorísticamente que está pensada para eso, es un chiste, como va a pasar con Nico Fromm. Y aún así, eso hay que poner un asterisco. Eh, la literatura lingüística se entiende si uno la lee así nomás, sin entender las referencias. Y me parece que enfocar la literatura lingüística y entender la literatura lingüística de esa manera es un paso que es mucho más útil para empezar a entender la literatura lingüística que el inverso. Eventualmente uno puede llegar a, bueno, este es un verso médico, esta es una palabra médica, para este verso está en Hesíodo, este juego de lo que sea es un ajapax pindárico. Hermoso, perfecto. Pero eso puede venir después, no es necesario hacerlo ahora. Que no significa que no sea importante, pero es importante en una etapa que no es la de introducir a la literatura lingüística y ciertamente no es importante en la etapa de entender la literatura lingüística como fenómeno. Por lo menos para mí. Algunos podrán estar en desacuerdo. Pero mi percepción es que la intertextualidad en la literatura lingüística es un juego que enriquece lo que la literatura está haciendo, no lo explica. La intertextualidad fina, ¿no? Siempre hablando de la intertextualidad fina, no cosas como la que acabamos de ver en Arato, de, bueno, toda esta alusión a Erga, que obviamente es fundamental para entenderlo. Pero fíjense que, y en eso, los poetas helenísticos son consistentes, como cualquier buen poeta, cuando Arato necesita que uno entienda que está Hesíodo, no pone una palabra de Hesíodo suelta en medio de un contexto. Pone 5 versos hablando de cómo se cose la influencia de las constelaciones en la agricultura. Y hay un punto en donde, digo, hay que conocer muy poco de literatura griega para no darte cuenta de lo que está pasando ahí. Se trata de un conocimiento que es absolutamente básico para cualquier persona más o menos informada en la Grecia antigua, ¿no? Y para nosotros que somos especialistas lo mismo. Pero, digo, no se te puede escapar erga en ese pronomio de dato, porque son 5 versos en donde te dice y la agricultura y sembrar y cosechar y los bueyes y todo eso. Y bueno, está bien, sí, claro, es un poema didáctico y haces referencia a todo esto, estás para agarrándote de sí, ¿no? No es una palabra suelta en el medio de. Que es lo mismo que veíamos con Calímaco y el sueño de las musas, ¿no? Digamos, si bien no tenemos ese pasaje conservado en Aitia, eh, es altamente probable que la obviedad de esa relación con Teogonía sería muy clara. Digo, no sería una sutileza ese vínculo entre Teogonía y Aitia. Pero bueno, eso ya pasa al tren de la especulación. Bien, solamente hecha esa aclaración y sobre la ausencia bastante sistemática de referencias eruditas en los análisis de los textos que estamos haciendo, eh, continuamos con Nicandro. Con Nicandro tenemos un primer problema, y la primera vez que pasa este problema, que es uno de mis problemas favoritos para una vida de un poeta, voy a decir la verdad, es tan ridículo que me resulta muy gracioso, que es que no sabemos si había un Nicandro o había dos Nicandros. Y es mi problema favorito básicamente porque ninguna cosa ilustra mejor el grado de desconocimiento que tenemos sobre la poesía de la antigüedad, sobre los poetas de la antigüedad, que el hecho de que ni siquiera podemos estar seguros si era uno o eran dos. Y es más divertido todavía por el hecho de que pasa varias veces. O sea, no es que una vez, un caso de un par de personas, poetas del mismo lugar, de la misma época, que se llamaban igual. No, es como, o sea, no digamos sistemático, pero hay 3 o 4 casos. De hecho, vamos a ver dos en este curso. Eh, ¿Por qué no sabemos si había uno o eran dos? Bueno, en realidad el tema que tenemos es que las fuentes nos transmiten de Nicandro, primero, una serie de dataciones bastante confusas, lo que en sí mismo no es raro,
Pero en el caso de Nicandro en particular es un poquito pasado de grosero eh, la amplitud temporal. Y lo otro que tiene en particular es que en la lista de obras de Arato que se nos transmiten serie de obras muy variadas. Por un lado, una serie de poesía y de textos o poéticos o en prosa, algunos no sabemos si son poesía o prosa, pues solo tenemos el título, sobre tradiciones locales. Eh, la Europia, la Tebaica, eh, hay uno que es una quimerio y una colofoníaca, etólica. Son todos textos, fueran poesía o tratados en prosa. Ay, perdón, hay dos que son tratados en prosa seguro, que son el glosa y el peripoietón, que es pericolofonos poietón. Eh, Toda poesía anticuaria, toda más o menos del mismo tipo de género. Al estilo de Aitia de Calímaco, de la Lide de Antímaco, o tratados en prosa sobre los que se basarían textos como la Lide y Aitia. Y el otro grupo de textos es un grupo de textos básicamente de poesía didáctica. Una geórgica, una heteréumena, que son las metamorfosis, melisúrgica, que es sobre, no estoy seguro, creo que es sobre, la verdad no me acuerdo, creo que es sobre medicina. Ah, disculpen, no. Sí, no, no, mala mía. Bueno, y por supuesto tenía que hay alexifármaca. Claro, me faltaba algo y claro, me faltaban los textos que están conservados. Estaba tan concentrado en lo que faltaba que me olvidé de mencionar los conservados. Y la teoría que hay la alexifármaca. Es imposible que un solo autor haya compuesto todo esto bajo ningún concepto. Digo, Calímaco compuso mucho más y mucho más variado. Pero si sumamos a eso el problema de la datación, eh, Pasquali, digamos, hace unos años, Pasquali propuso que todo esto se solucionaba si pensábamos que había dos Nicandros. Uno del siglo III, que sería el poeta didáctico, perdón, que sería el poeta anticuario, y uno del siglo segundo, que sería el poeta didáctico que nosotros conocemos, que explicaría por qué no parece haber influenciado la teoría que la lexifármaca no parecen haber tenido impacto en Calímaco y Teócrito, etcétera. Básicamente porque es muy posterior. La hipótesis es bastante atractiva, pero observemos que ni siquiera sabemos si había un poeta o eran dos, así que cualquier cosa que no sea ampliamente especular sobre, bastante inútil. Como, sí, ponele, podría ser dos, sí, podría ser dos, podría ser uno, podría ser el siglo tercero, podría ser el siglo segundo. Es como un caso de no sabemos nada es elevado al cuadrado. Es uno de esos por eso, insisto, me gusta. Es decir, no sabemos nada, pero elevado al cuadrado. Cero a la cero. Eh, ¿Por qué no sabemos eso? Pero irónicamente, y esto acabo de por irónico, del Nicandro que compuso la teoría que la lexifármaca, sí sabemos un par de cosas que son importantes. Y lo sabemos porque él lo dice, porque lo dice él, básicamente. Sabemos que era de Colofón, pero específicamente de Claro, que es un lugarcito al norte de Colofón, donde muy probablemente fuera sacerdote de Apolo, por algo que dice el propio Nicandro. Y esto quizás esté ligado, en tanto que Apolo, Dios, como Dios, Dios de la medicina, quizás esté ligado a su tarea a su elección de temas sobre tratamientos médicos en la lexifármaca histeríaca. Eh, lo que lleva a la pregunta si era médico o no era médico, vaya uno a saber. Ciertamente, como van a ver cuando veamos el texto, no importa en lo más mínimo. Ni a él le importaba en lo más mínimo. Así que eso no. Podría no ser, pero es inconsecuente. El otro tema significativo es la relación con una relación aparente que tenemos de fuentes bastante indirectas, pero de todas maneras convincentes,
eh, con los atálidas de Pérgamo, con la dinastía de los atálidas de la ciudad de Pérgamo, un territorio subordinado al imperio seleucida, pero independiente, donde estaba la famosa biblioteca de Pérgamo, que es como la gran competidora de la biblioteca de Alejandría. Detalle simpático, totalmente lateral. Eh, Margaret Finkelberg sacó hace un par de años un trabajo en donde, hace unos años ya creo que tiene en realidad, un trabajo en donde propuso que la Vulgata Homérica en realidad proviene de una edición de Pérgamo, no de Alejandría. Eh, Nada que ver con nada de lo que estaba hablando, pero para que dimensionar la importancia de Pérgamo. Y este tema bueno, nada, el tema este de la conexión con los atalias proviene del fragmento 104 de Nicandro, que es un poema, pero que es un himno, en donde, un himno destinado a alguno de los atalias. No sabemos cuál, pero hay un vocativo, Atalia. Es un fragmento con transmisión indirecta de Ateneo, o sea que están los cinco, son 5 versos y están los 5 versos, y no me importa mucho lo que dice, lo que importa es que en el medio está Atalia. Lo que haría de Nicandro, y con absoluta y total naturalidad, otro poeta de corte, que es exactamente lo que esperaríamos. Lo interesante ahí justo no sería tanto el hecho de que es poeta de corte, que es de vuelta eh, expectativa básica para un poeta helenístico, sino el hecho de que tendríamos representado un poeta de la corte de los Atalias, de Pérgamo. Con Arato tenemos un poeta de la corte de Macedonia y con Nicandro tenemos un poeta de la corte de Pérgamo y no mucho más que eso. Ahí vamos a terminar de parar de contar un poco, aunque con los epigramas es bastante más complicado. Eh, pero bueno, lo interesante para marcar en este aspecto es que tanto con Arato como con Nicandro vamos a estar viendo técnicas poéticas que están muy claramente afiliadas a las que vemos en Alejandría. Lo que nos permite por lo menos sugerir que lo que estaba pasando en Alejandría no era un fenómeno alejandrino. Y volviendo a una pregunta que se hizo la semana pasada, nos legitima para hablar de poesía helenística, de la poesía helenística como un fenómeno, no la poesía alejandrina. La poesía helenística más allá de la poesía alejandrina. ¿Podemos estar seguros que no había diferencias? No, y de hecho hay algunas diferencias en términos estratégicos entre Erato, Nicandro y la poesía alejandrina, pero en última instancia los fenómenos están todos ahí y eso es significativo. Bueno, como les decía, en términos de su obra, tenemos esta poesía épica y didáctica, toda perdida, algunos tratados en prosa y particularmente lo que tenemos es la Teríaca y el Alexifármaca. Un tratado sobre las serpientes y su tratamiento y un tratado sobre venenos y su tratamiento. Es decir, 2 tratados de medicina. 2 tratados de medicina que, por supuesto, sobre los cuales podemos repetir exactamente todo lo mismo que repetíamos con Arato y la poesía didáctica astronómica. La herencia de Hesíodo, el conocimiento científico desarrollado, la intención de transmitir un conocimiento técnico, pero que, como vamos a ver a continuación, a diferencia de Arato, donde la intención efectivamente didáctica está jugando un rol de una forma o de otra, tanto en teoría como en el lexifármaca hay una pretensión poética que está mucho más marcada. Y la intención efectiva de enseñar algo es un poco problemática. Algo que... No, vamos a ver el texto. Pero vamos a verlo en el texto concreto de la primera parte, pero la segunda parte se ve de forma bastante transparente en la estructura de Teríaca, que es el texto que nosotros vamos a ver. Entre paréntesis, una cosa que me gusta notar siempre de Teríaca y Alexifármaca es que ninguno de los dos tiene traducciones al español. Es una de los textos poéticos, es probablemente, si no, de los textos poéticos conservados enteros,
posiblemente sean los últimos dos textos que no tienen traducciones al español. Tendría que ponerme a buscar muy en fino si falta algo, para ser sincero, pero estoy bastante seguro que debe ser, si no son los últimos dos, deben ser dos de los últimos tres o cuatro. Así que ahí tiene, si alguien quiere agarrar esa tarea, los insto a hacerlo y matarme y insultarme con en el verso 60 querer venir a buscar mi carro a trompadas porque son tortuosos, son textos tortuosos para traducir. En todos los sentidos concebibles de los problemas de traducción los tienen todos. No hay una sola cosa, es traducción modo Dios, traducir Nicandro, y por eso nadie lo hizo. Eh, pero hay traducciones al italiano y al inglés, con lo cual mínimamente no hay algo de donde agarrarse. Bueno, entonces, vamos a ver, como les decía, la estructura de la teríaca, que es el texto que nosotros vamos a ver, ese texto sobre serpientes. La teríaca está dividida de una manera medio complicada. Por un lado está el proemio, el 1.20, y el epílogo, 9.57-9.58, pero la parte del contenido está dividida en tres. Por un lado, hay una serie de precauciones generales para el tratamiento, para el manejo de las serpientes, eh, que son observaciones que tienen que ver cómo hacer para que no te muerdan. El primer consejo, la mejor manera de curar la mejor manera de tratar una mordida de una serpiente es que nunca te muerda una serpiente. Es un consejo que vale para todo el universo y toda la historia, así que eso tómenlo. Si se llevan algo de la clase de Nicandro es eso, eviten que los muerdan las serpientes. Pero en la parte más gruesa del tratado, la más rica, está por supuesto después, que es la primera parte sobre las serpientes y la segunda parte sobre otros tipos de animales venenosos. La primera, la más grande de todas, 157-114, que por supuesto es la que le da nombre al tratado, la teríaca, y es el grueso del tratado. Y una parte un poco más breve, 200 y pico de versos, sobre otros tipos de animalitos venenosos y cómo tratar. Esto es un ordenamiento, si ven, a nivel macro, es un ordenamiento bastante claro: proemio, precauciones generales, serpientes, otros animales venenosos, epílogo, y todos seríamos muy felices, excepto porque las dos partes tienen una organización interna. En la organización, en las dos secciones, tanto en la parte 1 como en la parte 2, tenemos una primera sección en donde están los animales, los tipos de animales, en el primer caso los tipos de serpientes, en el otro la lista de animales venenosos, y en la segunda sección los remedios para sus mordidas. Y si ustedes se ponen a pensar como medio milésima de segundo sobre este sistema, se van a dar cuenta que esto es una porquería y es la peor decisión imaginable que podría haber tomado una persona que quiere que aprenda de este tratado y lo use. Porque no hay índice. De hecho, no solo no hay índice, es imposible encontrar algo. No hay índice y es absolutamente imposible encontrar algo en el tratado. Eh, perdón, Nicandro describe una serpiente en el verso 200 y en el verso 600 explica cómo curar la mordida de esa serpiente. Pero no hay ningún tipo de conexión entre el verso 200 y el 600. Es una lotería. Entonces, imagínense que ustedes están caminando por el campo y los muerde la serpiente de Arato. Uy, tengo que sacarme a Arato de la cabeza. Los muerde una serpiente y tienen la lexifármaca en el bolsillo y dice, perdón, la teríaca en el bolsillo y dice, ¿cómo me curo esto? Y sacan la teríaca y van a morirse mucho antes de encontrar el pasaje donde efectivamente está el tratamiento, aún si saben cuál es la serpiente que los mordió y la pueden identificar. O sea, primero tienen que identificar a la serpiente a partir de la parte de la descripción de las serpientes, y una vez que la identificaron, tienen que ir a la parte donde está el tratamiento de esa serpiente, que no saben dónde es. Porque no están en el mismo orden. Bueno, pero están en el mismo orden, pero no están en el mismo orden. La parte de las serpientes y la parte de los tratamientos. Entonces, a esto se le suma que hay incluso pasajes en donde no hay ninguna relación entre el tratamiento y el tipo de serpiente. Entendelo, no hay ninguna relación obvia. Hay un sistema completamente alusivo. Entonces, obviamente, y
digamos, si lo hiciera más obvio, se transportaría físicamente a cada lector y le pegaría una cachetada. Todo el punto de esta estructuración es indicar que esto no es un tratado didáctico. El objetivo de esto no es enseñar nada, porque es imposible que vos aprendas algo de esto. Y a todo, a lo cual se suma una serie de otras cuestiones que van a hacerse más claras en el texto, aunque no vamos a ver mucho del texto propiamente, de la parte catalogar, porque es increíblemente complicada. Eh, pero que dentro del propio texto dificultan la propia tarea de, incluso si uno quisiera aprender algo. Si uno lee Arato, y este es el famoso caso, agarré Arato y empecé a mirar el cielo, nosotros no podemos hacerlo porque estamos en el hemisferio sur, pero si alguno está en el hemisferio norte, haga el ejercicio. Y mal que mal, algo se saca. Porque el cielo está ordenado. No está exactamente igual de ordenado ahora como estaba hace 2000 años, pero tampoco cambió tanto. Eh, tratar de tratar una picadura de serpiente con Nicandro es... sí, no lo hagan. O sea, no lo recomendaría ni aún si el tratado fuera, si el tratado fuera propiamente didáctico, tampoco lo recomendaría. Vayan a un médico si los pica una serpiente. Pero aún asumiendo que Nicandro tuviera información correcta, eh, claramente no es el punto que uno extraiga esa información del poema. Con lo cual, todo el ejercicio didáctico del poema se convierte en un ejercicio, pura y exclusivamente. No hay ninguna intención real de enseñar. Y acá es donde Nicandro se aleja de manera radical de Arato y es una de las razones por las que a mí personalmente me parece bastante plausible pensar en un Nicandro del siglo segundo. Porque este ejercicio de abandono completo de la intención didáctica efectiva del eh, poema didáctico, es un ejercicio que tiene un poquito más de sentido como un ejercicio de segunda generación de poesía helenística. Lo vamos a ver con algo parecido en Licofrón. Eh, Indicando Licofrón tiene muchos puntos de contacto espirituales. No textuales ni nada por el estilo, pero sí espirituales. Eh, este es un poema didáctico que juega con la idea de, como vamos a ver enseguida, la expertise absoluta de quien está hablando, pero esa expertise está pura y absolutamente exhibida para el lector sin que el lector pueda extraer nada. O sea, mientras que Arato, como Apolonio, se apropia de la tradición rapsódica para enseñar un nuevo pensamiento, un nuevo conocimiento científico, un nuevo tipo de conocimiento que es distinto al conocimiento que transmite el rapsoda tradicional, Nicandro se apropia del formato de la poesía didáctica para decir, yo sé mucho más que vos, yo sé mucho más que vos, jodete. Y nunca lo vas a aprender de mí. Mirá todo lo que yo sé. Es un poco, y la estructura catalogar, tanto de Alexifármaca como de Terian, que también están en Arato, pero en Tarea que en Alexifármaca está de manera bastante más grosera, parece estar diseñada justamente para decir, mirá todo lo que yo sé y vos no vas a aprender nada. Con lo cual se convierte un poco en un despliegue de intelectualidad casi lúdico. No, casi no, completamente lúdico. Definitivamente lúdico. Y ese aspecto lúdico se hace bastante obvio en el propio texto. Tengo una consulta. Sí, Para perfecto. ver ahora. Listo, ahí. Me hace la consulta en estéreo, ese es el problema. Creo que ¿Estás hablando? No, no, yo te puse mudo, hablé. Uno de los dos tiene que poder sacarse de ahí mutear. estamos. Una consulta. Yo llegué al texto de Nicandro, si bien no lo he leído, llegué porque me puse a trabajar un aspecto metatextual en Virgilio Ujú. y, y bueno, me puse a leer el texto sobre acróstico, bueno, y en un momento llegué a Nicandro, que
hacia el verso 360, creo. Ahí me estuve bien. No te adelantes, sí, sí, sí. Ah, no, no, no Ah, importa, no importa. No, entonces te la pregunto después. Sobre todo era por la autoría. Veo que, o veíamos que muchos de estos textos enuncian en primera persona. sí. Y bueno, si va a haber algo si esto implica adelantarme, no continúo. No, terminá la pregunta y Después. yo te digo si tiene sentido te la respondo. Ah, bueno, no, no, perdón, ahí estoy viendo el archivo. No digo más nada. Está bien, porque viene ahora, ahora viene. Eh, Perfecto, perfecto. Y como hablabas de lo lúdico y qué sé yo, dije, bueno, una de esas. sí, estaba pensando en eso, justamente. Me gusta cuando esto funciona. Perdón. No, no, está perfecto, porque así es como funciona. O sea, es como, es un poco el ejercicio que hablábamos de Arato. Una clase también tiene una dimensión del sémata, de los sémata. Una clase funciona cuando el alumno no entiende los sémata, tiene que entender algo, pero cuando el alumno entiende los sémata, entiende más y funciona el doble. Así que funciona de dos maneras. Todas las clases también son casas en capas. Eh, entre paréntesis, hablando de eso, para no. Estoy yo con. Me olvidé poner esto. Medio segundo. Eh, ¿Qué estoy haciendo? Ah, sí. Para no esquivar el bulto, en el canal de YouTube ya hay una un poco más breve que esta. eh, Donde voy a repetir, repito casi todo. Voy a la verdad. Intenté alejarme de esa clase todo lo que pude, pero esa clase salió muy bien. No puedo evitar decir, esa clase salió bastante bien de Nicandro, y así que voy a repetir bastante de esa clase. Pero bueno, nada, está. ¿Qué vamos a hacerle? No quiero mentir. No quería mentir ni esquivarle el bulto al hecho de que eso ya existe. Y el problema de que las clases queden grabadas es que que todo el mundo, todos repetimos, obviamente, pero en este caso no solo me repito, sino que queda constancia de que me estoy repitiendo. Eh, Así es la vida. Bueno, entonces, ya estoy compartiendo, sí, lógicamente. Comenzamos con, no, estoy en el rato. Comenzamos con entonces el proemio de Celia, que es como lo que les dije, como les decía, los primeros 20 versos, aunque están bastante claramente divididos en dos secciones, esos primeros 20 versos. Fácilmente para ti las formas y las destructivas heridas de las fieras que imprevistas golpean y los remedios que contrarrestan los sufrimientos, querido Hermesianacte, el más ilustre de mis muchos parientes, firmemente te contaré a ti, y a ti el muy laborioso labrador y el pastor te prestarán atención, y el leñador, cuando por el bosque, cuando por el bosque o también entre los labradíos arroje sobre él el ruinoso diente, habiendo aprendido tales antídotos de las enfermedades. Bueno, si se acuerdan del premio Arato, se van a dar cuenta de lo que les decía de lo diametralmente opuesto de este. No hay pocas cosas hay más distintas que el premio Arato y el premio de acá. De hecho, en muchos sentidos, el premio de Ceríaca hace exactamente lo contrario al premio de Arato. Lo primero que para mí es maravilloso, y voy a decir que Nicandro me gusta mucho más que Arato. Está mucho más cerca de mi corazón Nicandro que Arato, a pesar de que todo el poema es tortuoso. En realidad no, a pesar no, porque todo el poema es tortuoso, estoy mucho más cerca de Nicandro que de Arato. Eh, la primera palabra es reia. La primera palabra del texto es reia, fácilmente. Y hay y es como uno de los gestos más helenísticos de la historia de la poesía helenística, que la primera palabra del poema sea reina. En primer lugar, ese reia fácilmente anticipa, y de hecho va a confirmarlo en la continuación, la ausencia absoluta de invocación. Observen cómo en nada de este proemio, y no va a estar en ningún lado, se invoca a nadie. No hay un solo Dios mencionado. No se menciona
Ni a Dios, ni a Zeus, ni a las musas, ni a Apolo, ni a nadie. Cosa que ya de por sí es un tema, sobre todo para un poema en examen. Es un problema peculiar, es una decisión bastante rara y muy coherente con el hecho de que ese Reia, lo primero que nos dice es que yo me las sé todas. Fácilmente te voy a decir todo esto. Cosa que, por supuesto, juega con la propia lógica de esta tradición rapsódica. Digo. Si hay algo que para lo que no es para el rapsoda el canto, es fácil. Es una tarea que requiere un enorme grado de formación profesional y el propio rapsoda, el famoso pasaje, por ejemplo, del canto 2 de, de Ilíada, donde se llama la invocación de las musas antes del catálogo de las naves, se destaca la dificultad de la tarea sin la ayuda de los dioses. De hecho, se vuelve imposible la tarea sin la ayuda de los dioses. Hesíodo mismo destaca la importancia de la ayuda de los dioses. Arato lo hace en su propio proemio, la necesidad de Zeus para poder efectivamente llevar adelante el canto. En tercer lugar, este fácilmente es una broma, es un chiste de muy mal gusto con el hecho de que si hay algo que no va a ser este poema es fácil. El nivel de complejidad del texto, en términos, y no me refiero solamente a la cuestión organizativa, en términos de sintaxis del texto, eh, es enorme. De hecho, a tal punto es enorme el nivel de complejidad del texto que observen que el verbo de ese reia es el verbo fonesaimi del verso 4. O sea, ese reia es un adverbio de modo que modifica a fonesaimi en el verso 4. Un movimiento que no podría ser menos homérico si fuera lírica. O sea, no es que un verbo tenga, que un adverbio esté modificando un verbo 3 versos después, es muy poco, eh, es algo muy raro dentro de lo que es la tradición hexamétrica heredada, ¿no? Ya por supuesto, para la época helenística, esto hay que relativizarlo, pero ciertamente juega por el hecho de que reina el inicio de verbo, el inicio de verso con valor adverbial, es formulaico con Homero. Ese inicio de verso, reia, ese inicio de verso, digo, reia, es un inicio de verso que aparece en Homero muchas veces, o unas cuantas veces, lo suficientemente como para ser reconociblemente homérico. Con lo cual, el hecho de que se use una sintaxis tan antihomérica refuerza la ironía. Y refuerza todavía más la ironía el hecho de que se reia en posición inicial adverbial en Homero es una característica típica de las acciones de los dioses. Los que se comportan en la poesía homérica y haciendo las cosas reia fácilmente son los dioses. Porque como son dioses, todo se les da fácil. Y eso es la primera palabra del poema, para que tengan una idea. La primera palabra del poema hace todo eso que yo acabo de decir. Y el último detalle, este último punto de este uso de reia para los dioses, por supuesto, nos devuelve a lo primero de todo, que es la ausencia de invocación. Nicandro, con este uso de reia, este uso de este adverbio propio de la acción divina, nos está diciendo justamente que él no necesita a los dioses porque él lo va a hacer fácil, porque él es el que sabe. Él es el capo que aprendió de todo y no necesita que venga un dios a explicarle nada. Lo que es particularmente irónico, va a ser particularmente irónico cuando se declare sacerdote de Apolo, claro, ¿no? Pero bueno, ya veremos. Entonces, todo esto es la primera palabra del verso, del poema, del verso del poema, de la oración, de todo, la primera palabra. Y este es el punto donde, por contrato, yo tengo que decir, por supuesto, podría darse todo el curso sobre Nicandro. Imagínense que podríamos llenar todo el curso solo con teoría. Pero yo lo tendría que haber traducido mucho más de teoría y eso no iba a pasar. Además, no hubiera sido tan interesante el curso.
Pero noten el nivel de densidad que hay concentrado en solamente una palabra. Una, la primera. Es cierto que es la primera, pero no deja de ser importante. Personalmente yo veo a Terrea y me imagino a Nicandro, difícil no lo demostrar, pero imagino a Nicandro riéndose a carcajadas después de haber escrito Reia. Y con razón, porque la repegó. Bueno, entonces, después tenemos una descripción del contenido del poema que es bastante clara. Las formas y las destructivas heridas de las fieras, que imprevistas golpean, a prohibir tip santa. Y interesantemente, esas cosas que golpean imprevista son las heridas, no son las fieras. Porque ese tip santa es un modificador de holofoía. Con lo cual, esto es una metonimia. No, sinécdoque, sinécdoque, y palaje. Una de esas. Es una de esas metáforas. Porque se le atribuye, bueno, en cierto sentido es una hipalaje. Creo que es un hipalaje. Porque se le atribuye a la herida la característica del animal, porque el que golpea imprevisto es el animal, no es la herida. Pero por otro lado, es una descripción que está focalizada sobre el que recibe la herida. Porque para el que recibe la herida lo que percibe es la herida, no al animal. ¿Por qué percibe la herida y no al animal? Porque el animal golpea de manera imprevista. Como la herida es a provide, lo que uno percibe no es al animal, sino la herida. Así, como les dije, me gustaba ¿no? Es como una cosa bastante pesada. Y después va a decirnos los remedios. Y por supuesto, esto es efectivamente lo que va a pasar en términos de que, bueno, en cada una de las partes del poema va a decirnos hablarnos de los animales y después de los remedios. Pero por supuesto, si ustedes recuerdan la estructura, lo que hablamos de la estructura, esto es un chiste, es un nuevo chiste. Porque si uno lee esta presentación del tema, lo que uno espera es que, bueno, vas a hablar de la culebra y me vas a decir de esta culebra y me vas a decir cómo curó las heridas de esta culebra. Y sí, va a ser eso. Lo que pasa es que no lo va a hacer seguido, lo va a hacer uno al lado del otro. Va a hacerlo con 300 versos de diferencia. Y en el tercer verso tenemos querido Hermesianaste, el más ilustre de mis muchos parientes. Con lo cual, a diferencia de lo que pasaba en Arato, donde el destinatario estaba completamente ausente del proemio y después volvía un destinatario anónimo en la conclusión, acá Nicandro nos pone en el tercer verso, inmediatamente después de la mención del tema, el nombre de su destinatario, que es Hermesianacte, que es un pariente. Y hay dos cosas de este Hermesianacte para destacar. Se nota la diferencia con Arato, ¿no? Arato es un tipo que yo no puedo dejar, respeto bastante la poesía de Arato, pero no me produce demasiado. En cambio, Nicandro me vuela la cabeza. ¿Qué les puedo decir? Y acá con este Hermesianacte hay dos cositas para destacar, además de la mención del destinatario, que es una autodeclaración del texto como poesía didáctica, sobre la que voy a volver en un segundo, porque vamos a poner un asterisco porque parece más abajo se vuelve más claro. El hecho de que Hermesianacte sea un pariente de Arato, de Nicandro, y que se presente como pariente, obviamente nos conecta con el destinatario original de la poesía didáctica, que es Perses. ¿Por qué llamar Hermesianacte Poleón Quivista Tepaón? Bueno, porque en la poesía didáctica el destinatario es un pariente. En la poesía didáctica modelo, que es Erga de Siglo. Pero hay un segundo aspecto, y es que ¿quién es este Hermesianacte? Por supuesto, en principio no lo sabemos, no tenemos manera de demostrarlo, quizás existía este muchacho llamado Hermesianacte, pero existe sí nosotros un Hermesianacte que sí conocemos, que es Hermesianacte de Colofón. Hermesianacte de Colofón, que es un poeta del siglo IV. Lo que genera, por supuesto, un problema bastante grave, y es que no hay ninguna datación concebible en donde Nicandro esté escribiendo esto
para el mecenacte de Colofón, porque está muerto. El mecenacte de Colofón. Digo, independientemente de que situemos a Nicandro en el siglo III o en el siglo II, obviamente el mecenacte de Colofón está muerto hacía muchas décadas, o ya siglos, o más de un siglo. Y si ustedes van a la introducción de Obertin, que es el comentarista de Arato, de Nicandro, uy Dios, me va a pasar toda la clase. Vamos a estar hablando de epigramo y voy a decir Arato. De Nicandro, ella obviamente descarta al mecenacte de Colofón como destinatario porque está muerto. Digo, volvemos al punto de que está muerto. Y yo personalmente creo que se apresura un poco. Porque si bien puede haber habido un mecenacte que era pariente de Nicandro, también es cierto que si uno es un poeta de colofón, como era Nicandro, y este texto va a ser leído por un montón de gente que no es de colofón, es bastante razonable asumir que ese hermesenacte va a ser reconocido como hermesenacte de colofón. Con lo cual, si esto fue escrito en el siglo III y particularmente si fue escrito en el siglo II, toda la situación narrativa se traslada al siglo IV. Entonces, este es un poema situado, o sería un poema situado en el pasado. No lejano, no muy lejano, pero lejano. Y la situación narrativa de esta enseñanza se asimila a la situación narrativa de Perses con Hesíodo. Son dos personajes del pasado lejano, uno cual le está enseñando al otro algo, pero que tiene un valor que es universal, que trasciende la situación de enseñanza concreta entre esas dos personas. Si esto es así, y esto fuera recibido así por sus contemporáneos del poema, el hecho de que el poema sea declarado como poema de Nicandro configura una situación completamente imposible. Porque Nicandro, el Nicandro de Colofón que escribió esto, jamás podría haber estado hablando, enseñándole esto a un hermesianaste de Colofón del siglo IV. Entonces, si bien no podemos confirmar esto, la realidad es que es extremadamente elegante como recurso, sería extremadamente elegante como recurso y muy coherente con todo lo otro que sucede en el poema, que la situación de enseñanza que Nicandro está configurando sea imposible. No puede estar enseñándole al Mesianacte nada porque el Mesianacte murió 100 años antes que él. Y esa imposibilidad, de hecho, resuena muy bien con lo que va a decir a continuación, que es que el muy laborioso labrador y el pastor te prestan atención y el leñador cuando por el bosque o bla, bla, bla. ¿Por qué? Porque cuando termina de decir de cuál va a ser el tema, cuál va a ser el tema del que va a hablar, y de presentar al destinatario, lo siguiente que dice es, y esto te va a servir para que la gente del labradío, los agricultores, te paguen por curarle las heridas de serpientes. Y ahí tenemos dos temas interesantes y bastante obvios. Por un lado, la filiación hesiódica otra vez. El labrador, el pastor, el leñador son personajes del ámbito rural que nos conectan con él. De forma, por supuesto, bastante más sutil que en el caso de Hesíodo, que en el caso de Arato, perdón. Ahí sí, cuando tenía que decir Arato, lo dije Arato. Ustedes se dan cuenta cómo son las cosas. Tenía que decir Arato y dije Hesíodo. En el caso de Arato. Pero con una ironía que es la misma que en los versos iniciales, los dos versos iniciales. ¿Por qué? Porque es mentira. Porque obviamente es imposible que alguien utilice la teoría para efectivamente aprender medicina. No hay manera. No hay manera operativa de que eso pueda pasar. Porque no hay ningún tipo de sistemática de los tratamientos. Más allá de la imposibilidad práctica por la estructura, de la dificultad de encontrar las cosas, los tratamientos no están descritos con ningún tipo de sistemática que nos permite utilizarlos. Se dicen, se mencionan, vamos a ver, en un caso muy puntual, espero, alguna yerbita, pero no te dice cuánto, cómo, dónde.
Dice, agarrá esta yerbita y con eso ya está. Entonces, el hecho de que sea mentira esta utilidad práctica de lo que se está enseñando resuena bien con el hecho de que toda esta situación de enseñanza es imposible. No se está enseñando nada. No se pretende enseñar nada. Y la palabrita, y hay una palabrita y bastante significativa, que es el alegoi, para describir lo que va a ser el bucaios, etc. Toda esta gente que se supone que le va a prestar atención a Hermesianacte cuando sepa de venenos. Porque el objetivo, observen, el objetivo del narrador de este texto no es que su destinatario aprenda algo, por lo menos no en el sentido de que obtenga un conocimiento por mor del conocimiento. No es el destinatario no es que obtenga un conocimiento por mor de un valor práctico. Perdón, el objetivo no es que el destinatario tenga un conocimiento por mor de un valor práctico. El objetivo es que le presten atención, que lo atiendan, que se cuiden de él. Y ese es un objetivo que es mucho más apropiado para un texto poético que para un tratado de medicina. Lo que de hecho revela el verdadero objetivo de todo este tratado, que es el valor literario. Este es un tratado cuyo objetivo es ser un texto literario. Y no hay ningún tipo de posible duda, debate o discusión respecto al hecho de que acá no se está tratando de enseñar nada sobre serpientes. Lo que se está tratando de hacer es un ejercicio literario que se preserve. Bueno, ¿qué es entonces lo que hace en el resto del proemio? Pero por cierto, las malignas arañas venenosas y con ellas los nocivos reptiles y las víboras y las innumerables plagas de la tierra dicen que vienen de la sangre de los titanes. Si verdaderamente las alturas del recluido Meliseo de Ascra, Hesíodo habló junto a las aguas del Permeso. La hija de los titanes hizo surgir al que causa escalofríos, el escorpión de aguijón agudo, cuando atacó preparando un mal destino para el beocio Orión. Ah, Orión de Orión con mayúscula, disculpen. En el momento en que agarraba con sus manos los inmaculados peplos de la diosa, este por su parte golpeó en el tobillo de su fuerte pie, el escorpión imprevisto, tras acecharlo bajo una pequeña piedra, y el ilustre prodigio de este entre las estrellas así inmóvil como si estuviera cazando el brillantísimo ha quedado fijo. Entonces, en el final, en el resto del proemio, antes de que empiece la parte efectivamente didáctica, lo que se supone que va a enseñar, nos pone el aikion de los animales venenosos. ¿De dónde salió? De la sangre de los titanes. ¿Y eso cómo lo sabemos? Eso lo sabemos porque lo contó Hesíodo. Y noten que Hesíodo, cuándo, Dios mío, ¿dónde lo dijo Hesíodo? Hesíodo lo dijo, Catélexe, junto a las aguas del Permeso, lo que nos deriva al hecho de que Hesíodo contó este relato cantando junto a, no sé qué es el Permeso, no me lo busqué, sepan disculpar. Tendría que averiguarlo después, pero debería poder encontrarlo rápidamente, así que. Supongo que estará en. Ah, está bien, es un Mondés así, es donde están las musas. No es el Parnaso, sino. Ah, y aparece en Hesíodo, está bien. Aparece en Hesíodo, el verso 5 de Hesíodo. Con lo cual tenemos una referencia hoy a Hesíodo, que es un establecimiento del género didáctico, como lo había hecho ya con la mención de los pastores y lo hace también Arato, pero en este caso en particular con un guiño adicional. ¿Por qué? Porque obviamente esta enseñanza no es una enseñanza que Nicandro extrae de haber escuchado a Hesíodo, porque no tiene sentido. Esta enseñanza la extrae por la fijación por escrito del poema hesiódico. Entonces, la idea, la filiación con la tradición rapsódica, al mismo tiempo
refiere a la propia ruptura con esa tradición del hecho de, por la enseñanza, oh Dios, por la circulación de la enseñanza a través de lo escrito. Cosa que es un ejercicio que ya habíamos mencionado tanto en Apolonio como en Calímaco. Y se dan cuenta como, les digo, hay un espíritu de época que se repite en todos estos autores. Este aitio mitológico, entonces es un aitio que se rastrea hasta la autoridad de Hesíodo, que es la autoridad última legitimante de la poesía didáctica, pero que al mismo tiempo no va a tener ninguna trascendencia en el verdadero contenido. Por eso todos lo consideramos parte del proemio. Porque en la práctica, de dónde vinieron a estos animales, no va a afectar en absoluto que lo que sabemos son estos animales. A lo cual se le suma el hecho de que este aition tiene un segundo aition, que es el de los versos 19 y 20, donde se habla del escorpión que pinchó el tobillo de Orión, que fue catasterizado. Entonces, lo que tenemos ahí es una explicación de una constelación. Y el hecho de que haya una explicación de una constelación en este proemio, bien podría estar siendo una alusión bastante más sutil, eso por cierto, a el otro gran antecedente de la poesía didáctica, que es Arato. Noten entonces que mientras que el primer aition, que es el aition de los animales venenosos que provienen de la sangre de los titanes, lo rastreamos a este Hesíodo. En el segundo aition, el aition de la catasterización del escorpión, pareciera que tenemos una alusión a el segundo gran antecedente, que sería Arato. Cosa que permitiría datar este texto como posterior a Arato, no necesariamente del siglo segundo, porque los autores del siglo tercero hacen referencia a Arato. Pero, de vuelta, este está mucho más sutil. Lo que es significativo porque, mientras que Hesíodo es una figura de la tradición rapsódica al que podría aludirse dentro del contexto de un texto rapsódico, Arato es un texto de la tradición escrita, y poner a Arato, mencionar a Arato explícitamente, rompería completamente la ilusión, que es lo que hace Calímaco al mencionar a Conón en el caso de la coma Berenice, ¿no? Al mencionar a Conón en el caso de la coma Berenice, nosotros mencionamos, y si no lo mencionamos, lo menciono ahora en un momento donde ya no tiene ningún sentido, que la referencia a la fuente rompe la ilusión configurada por el escenario del contexto de performance rapsódico. Calímaco lo hace deliberadamente, Nicandro evita hacerlo de forma explícita, pero lo hace dos veces de forma sutil con esta filiación, con esta alusión al canto hesiódico, que por supuesto no escuchó nadie, y la más sutil a Arato como antecedente. Y eso es el proemio de Nicandro de la Asteríaca, medio pasado rápidamente. ¿Me quedó algo? Ah, bueno, sí, perdón. Una cosa, sí. Una tontería que, bueno, que es el tercer referente, ¿no? Por supuesto, el hecho de poner dos aitia en este comienzo, naturalmente nos permite construir una otra afiliación, que es la afiliación con la poesía anticuaria, ¿no? Antímaco de Colofón, la Lide, y naturalmente los aitia de Calímaco, que serían la tercera gran pata de este sistema de antecedentes de la poesía didáctica, ¿no? Por un lado Hesíodo, por el otro lado Arato, por el otro lado Aitia, y en general la poesía anticuaria, que es la que configura el sistema de conocimientos que tendría cualquier autor de poesía didáctica posterior al siglo III. Sí, sobre todo del siglo II. Entonces todo esto pasa en el promedio. Y lo que vamos a hacer lo mismo que con Arato, vamos a ver un pasaje interno y después vamos a ver el segundo proemio y la conclusión. Lo que no hice particularmente con Nicandro, tampoco lo hice con Arato,
es pasar una parte interna, una sección, un segmento interno de la parte de catalogar, porque esos son muy densos y bastante difíciles de traducir, pero prometo hacerlo en algún momento del futuro. Total. Sí, 3 meses no voy a hacer lo mismo, así que la próxima describiremos algunas yerbitas. Bueno, entonces, vamos a ver un pasaje interno que es 338-358, el segmento de las dipsas, que es significativo porque es uno de los pocos pasajes de Nicandro en donde hay un relato mitológico. Arato recae más en el uso de explicaciones mitológicas, porque lo que es bastante lógico tomando en cuenta su tema, pero Nicandro es muy esporádico en su apelación a relatos insertos, y este es uno de los pocos. El corazón se inflama por completo por la picadura de la dipsas. Acaba de hablar de la dipsas, claro, lo acaba de introducir. Tendría que haber puesto. No, empieza directamente, creo, con esto. Perdón, tendría que haberlo chequeado antes y estoy bastante seguro que empieza acá. Pasa. Y por la fiebre, los labios secos se resecan con una seda ardiente. Observen, por supuesto, dipses ahí en el segundo verso, en 3:39, con el juego del nombre del animal, que es el nombre de este tipo de serpiente, es la dipsas, que es lo mismo quiere decir la sed. Es la serpiente que causa sed. Y aquel como un toro, aquel que es mordido, ¿no? Como un toro inclinado sobre un río, a bocanadas recibe intermediable líquido hasta que el vientre revienta el ombligo y vierte el sobrecargado peso. Y de hecho, entre los hombres se repite un relato antiquísimo, que cuando obtuvo el cielo la sangre más mayor de Crono, ni bien distribuyó lejos los muy ilustres reinos a sus hermanos, inteligentemente como motiv dio la juventud de los mortales, condecorándolos, pues en efecto denunciaron al ladrón del fuego, asnos, pues no se beneficiaron de su imprudencia, no, pues cansados confiaron un lento mulo de los dones, y muy apurado ardiéndole el cuello por la sed, rápido corrió y viendo en su agujero la fiera deslizante, ominosa suplicó que le ayudara contra la terrible destrucción, sacudiendo la cola. Pero la serpiente, lo que había recibido sobre sus hombros, le pedía como regalo insensato, y él no rechazó esta necesidad. A partir de entonces, siempre la piel vieja arroja las serpientes deslizantes, y una mala vejez acompaña a los mortales, y la sedienta enfermedad del que rebuzna la fiera funesta recibió, y le imparte con golpes menos visibles. Entonces, observen que acá tenemos otra vez un doble aitio, porque por un lado, una vez que nos describe el efecto de la picadura de la serpiente, esto es un sistema bastante estándar, que es la descripción de la serpiente seguido de la descripción del efecto de la picadura, que es una sed insaciable. Y nos explica que este veneno, esta capacidad de producir la sed, proviene de que obtuvo ese don en un intercambio legendario con el asno que cargaba el regalo de la inmortalidad que Zeus dio a los mortales. El asno, la mula esta que llevaba esto, tenía mucha sed y le dice a la serpiente que estaba custodiando un oasis, ¿no? Me lo perdí. Sí, no, pues no está muy sutil acá. Pero tenemos este relato después en algún texto posterior. Esencialmente le dice, yo te doy el agua por lo que yo llevo. Lo que llevaba el mulo era la sed y la juventud eterna. ¿Por qué esto es significativo? Y esto es particularmente significativo porque este Aithion no solo es un Aithion del origen del poder de esta serpiente, sino el Aithion también de la peculiaridad más notable que tienen las serpientes, o que los griegos le atribuían a las serpientes, que es su eterna juventud. La idea de que las serpientes al mudar la piel se renuevan y se vuelven inmortales, digo, son inmortales. Si no las matan, no se mueren. Cosa que por supuesto es mentira. Creo que dije exactamente lo mismo la última vez, pero bueno, es por supuesto mentira. Pero te genera esta percepción, ¿no? La idea de que al cambiar la piel se rejuvenece. Y eso es algo que los hombres perdieron porque se lo encomendaron a un mulo.
que tenía sed. ¿Qué le vamos a hacer? Eh, lo que a su vez explica la mortalidad humana. Los hombres nos morimos, los seres humanos nos morimos, porque no supimos apreciar el regalo de Zeus de la inmortalidad. Y como nos morimos, somos mortales y somos susceptibles a las picaduras de las serpientes y a los venenos, y por lo tanto necesitamos el tratado de Nicandro para poder aprender cómo prevenir la muerte a partir de la picadura de las serpientes. Entonces, el Aithion es un Aithion, no solo es un Aithion de el origen del veneno de esta serpiente, del origen de la inmortalidad de las serpientes, del origen de la mortalidad de los seres humanos y del propio tratado. Y en medio de todo eso, en medio de todo ese tipo, montón de cosas que están pasando, está uno de los juegos poéticos más, más irregulares, pero más lúdicos que hacen los poetas antiguos, que es me fue lo que dijo Franco Azurra. ¡Ay, Dios! Increíble. El acróstico. El acróstico, lo dijimos al mismo tiempo. Lo tenía anotado. El acróstico. Que normalmente yo me hubiera gustado decirles si lo veían, pero me lo arruinó Franco. Pero estuvo bien, no estoy criticando. Porque observen que me tomé el trabajo de poner una traducción. Ya estaba puesto. Y también es la razón por la cual puse este pasaje que lo di en la clase anterior de Nicandro y no quería volver a darlo. En general no me gusta repetir los pasajes, pero este es un pasaje que no se puede evitar. Digo. Es como, no se puede no poner el acróstico y además está lindo porque está el español también el acróstico. Fíjense entre los versos 345 y 358 que dice Nicandros, tanto en griego como en español, y en los dos casos está puesto en mayúscula la primera letra, y por eso algunas traducciones quedaron tan raras, justamente para que esto funcionara. Ahora observen que este acróstico está metido en el momento en donde se explica el origen del tratado. No es simplemente poner un acróstico en cualquier lado, no metió el acróstico en cualquier lado. El acróstico está puesto en donde se está explicando el origen del tratado, en el origen de la mortalidad humana. Pero, justamente porque está poniendo el acróstico en el poema donde habla del origen de la mortalidad humana, está garantizando la propia inmortalidad, su propia inmortalidad a través del poema. El hecho de que el poema esté firmado, el hecho de que Nicandro ponga su nombre, donde habla de la mortalidad humana, está también dando la respuesta a la pregunta cómo podemos los hombres trascender esta dificultad que se generó por el error originario, este pecado original, si quieren, de perder la juventud eterna y la inmortalidad con las serpientes. Bueno, la herramienta que tenemos es la poesía. Es la inmortalidad a través de la fama. Y acá estoy yo. Y este soy yo. Esta es la mía. Y es mucho. Es como un montón. Tengo lo más acá. Ah, sí, claro, por supuesto, sí. Casi se me pasa. Entonces, observen cómo el juego retoma la noción tradicional de la poesía como espacio para la inmortalidad, una noción que está en Homero, ni siquiera hay que ver, no es que hay que, no, vamos, ni siquiera está en Homero. En Homero ya es algo completamente reconocido y estándar y tradicional. Después va a quedar para la totalidad fama como el medio a través del cual los hombres alcanzan la inmortalidad. Con lo cual uno diría que al citar un mito quizás tradicional, en realidad no podemos estar muy seguros, pero
mínimamente es un recurso tradicional, el uso de un Aition y el recita de un mito, sobre un origen mitológico y fantasioso de la mortalidad humana. Poniendo su nombre ahí, lo que está haciendo es hacer una afiliación con la tradición poética. Y estaría muy bien, y todo eso es cierto, excepto por el hecho de que lo hace con un acróstico. Un recurso que es literalmente imposible de percibir si uno no está leyendo el texto. Un recurso que solo existe y que solo funciona en la transmisión del texto por escrito. Con lo cual, esta firma, que podemos ya básicamente decir que es una firma, de hecho, es una declaración poética que hace algo parecido a lo que hacía en la mención de Hesíodo en el Proemio. Esa idea de cómo cantaba Hesíodo junto al norte de Parnaso, donde se configura una situación performativa, el origen del conocimiento en una situación performativa, en el estar escuchando a un poeta del pasado, por supuesto la imposibilidad absoluta de efectivamente estar escuchando a ese poeta del pasado, porque está escuchando, acá se hace lo inverso. Se retoma, se hace algo parecido. No, vamos a decir se hace lo inverso. Sí, puedo vendérselos como que hace lo inverso. Usa un recurso estrictamente hablando del orden de lo escrito, con Nicandros y el acróstico, que parece que es en buena medida un mero juego intelectual y literario, pero al hacer ese juego intelectual y literario que solo funciona en lo escrito y que es completamente imposible de reproducir en el terreno de la oralidad, en realidad está afiliándose al pensamiento más tradicional de la historia de la poesía griega, que es la poesía es lo que confiere la inmortalidad. Entonces, empezando del lado opuesto, empezando del lado de esto es un texto escrito que vos estás leyendo, llega al mismo lugar exacto de los poetas orales, reproduciendo la fama de los héroes en la tradición y garantizando su inmortalidad. Porque es la poesía la que hace eso. La poesía es la que retiene para siempre la fama de quienes son incluidos en la poesía y son relatados en la poesía. Es mucho. Bueno, entonces, ese es el pasaje, es un pasaje central en el poema y es el aition central de la primera parte. Típicamente, esto no lo vimos en Arato, pero pasa también en Arato, a la mitad del poema tenemos un nuevo proemio que es donde va a partir la diferencia donde va a empezar la segunda sección, la sección de los animales venenosos. Y eso es lo que tenemos en 493.500, de las enfermedades, yo todas las hierbas y remedios, las hojas y el tiempo de recoger las raíces explicaré a los hombres, por completo y sin ocuparme de nada más, todas las cosas con las que un socorrista cura el dolor apremiante de la enfermedad. Las hierbas para las heridas dolorosas que aún sangran, recoge las frescas, pues esto es lo más importante de todo, en un lugar donde las bestias venenosas pastan en el bosque floreciente. Primero toma la raíz curativa de Quirón, bla, bla, bla. Y básicamente acá lo que quiero marcar es esta idea de la transición abrupta, porque esto viene directamente, digamos, termina de hablar, no hay ningún cierre de la primera parte, y ya directamente pasa a la segunda, la afiliación con Arato, porque es el mismo recurso que utiliza Arato, y observen acá sí este pasajecito que yo dejé para que más o menos vieran, ese primer 497, 499, eso no es parte del proverbio. El proverbio es 493, 496. El segundo proverbio, ¿no? El segundo proverbio es 493, 496. 497, 498 es ya la descripción de cómo se cura, de qué es lo que hay que hacer. Y lo marco justamente para que vean que no sirve para nada. Las hierbas para las heridas dolorosas que usan, las recoge las frescas, no nos dice ni qué hierbas son, ni cómo saber si están frescas. Nos señala que es lo más importante de todo, lo cual lo hace mucho peor, y nos dice que hay que hacerlo donde las bestias venenosas pastan en el bosque floreciente, que tampoco sirve para mucho. Hay que saber dónde pastan las fieras venenosas para agarrar las hierbas que curan. Un típico remedio homeopático, una típica concepción homeopática,
que aparece mucho en el poema, la idea de, bueno, obviamente los lugares donde los animales comen las hierbas son están las hierbas que sirven para curar las mordidas de los animales. Pero que no sirven para nada, vamos a ser sinceros. Y por supuesto, detalle simplemente para notar que se retoma esta idea del valor práctico, ¿no? En todas las cosas con las que un socorrista cura el dolor apremiante de la enfermedad, es recuperando el valor práctico mencionado del primer proemio, que de vuelta es puramente ficticio, porque no hay ningún valor práctico real. Lo que sí no está, pueden ver, es el destinatario. No se renueva la mención del destinatario. Sí se renueva la importancia del poeta. El destinatario desaparece, porque ¿para qué necesitamos el destinatario? Pero el poeta, que quiere ser él el que demuestra su propio conocimiento, sí insiste en que él, yo, ego, es el que va a explicar dieisoman, por completo los remedios y las hierbas de las enfermedades. Y ahí el panta diampereos caiapelegues en 495, con esa insistencia que es casi violentamente irónica respecto a lo que va a ser que la explicación de cómo curar todas estas mordidas de venenos, de animales venenosos. Y el cierre del poema, 497, no, me tengo que para la próxima, o para los siguientes textos, de tipo de agregar como el verso anterior, para que se note que las transiciones son abruptas. Pues yo les digo las transiciones son abruptas, pero ustedes no ven las transiciones, simplemente ven lo abrupto, porque empieza el texto ahí. Pero créanme que la transición es abrupta, y esos dos versos finales son los dos versos finales de todo lo que hay. No hay ninguna otra conclusión, no hay ningún desarrollo. En Arato nosotros veíamos el desarrollo, que había un desarrollo un poco mayor en el cierre, incluso se retoma todo lo anterior, pero el Nicandro en Teríaca, y lo mismo pasa en el Lexifármaca, solamente dos versos. Y del Homérico Nicandro también en adelante puedes tener memoria del que nutrió la nevada ciudad de Claro. Acá les para que vean cómo es el de Alexifármaca. Y ahora y para siempre, de Nicandro, compositor de himnos, ojalá tengas el recuerdo y guardes la ley de Zeus hospitalario. Ese es el cierre de Alexifármaca. Y noten que en ambos casos sucede lo mismo, ¿no? El poeta coloca su nombre, en los dos casos en el mismo lugar, donde le entraba el nombre, así que lo puso ahí las dos veces. Le gustó ponerse Nicandro, ¿yo? Le gustó ponerse Nicandro ahí al final, y en dos versos únicamente cierra el poema. De hecho, es interesante observen, porque ese Nicandro, ¿yo? El final de verso, eh, es una firma, es de Nicandro, ¿no? Es como nosotros en todos los textos antiguos, siempre cuando se anota el manuscrito, el papiro, lo que sea, no se pone Nicandros o no sobre el título, se pone de Nicandro o con un genitivo. Entonces esto es efectivamente como se presentaría en un manuscrito que esto es un texto de Nicandro. Este cierre abrupto en realidad está bastante bien fundado en lo que es la tradición didáctica, mucho más que la de Arato, para ser sincero, porque este es el cierre de R. Feliz y dichoso el que, conociendo todas estas propiedades de los días, trabaja sin ofender a los inmortales, consultando las aves, evitando excesos. Erga de Cio termina así, con esos tres versos, que es un cierre. Completa y el cierre es solamente esto. Entonces Nicandro se está afiliando a esta idea, pero noten cómo, irónicamente, Arato toma esta idea de el que sepa todo esto va a poder aprovecharlo, que es lo que dice Arato en su proemio, en su cierre extendido, mientras que Nicandro toma solamente la forma de un cierre breve, pero y no retoma absolutamente nada de lo que está diciendo Hesíodo. Porque lo único que pone en su conclusión es, bueno, ahora acordate de mí. Ya termina el poema, no, ya terminó el poema, ni siquiera dice ya terminó el poema, simplemente termina el poema diciendo, acordate de mí. Con lo cual, todos los juegos que nosotros veíamos viendo sobre la atención a la poesía, la falta de importancia del valor didáctico, la preocupación
por el efecto poético y por la inmortalidad poética, mucho antes y mucho más que por efectivamente enseñar cómo curar la picadura de una yarará, que por supuesto no podría haberlo hecho nunca porque las yaradas son latinoamericanas, en realidad en el cierre se revela. Y se revela por completo. Porque de todo lo que te acabo de enseñar, olvídate. ¿A quién le importa? Pero de mí, que lo conté, te tenés que acordar. Porque yo soy el que hizo esto. Y para subrayar el efecto, observen en el caso, y lo hace particularmente fuerte en el caso de Celíaca, el atributo comeré yo. Comeré yo. Comeré yo. Si estoy diciendo bien, tengo que decirlo como 7 veces para matar estas demasiadas idiotas. De hecho, observen, entre paréntesis, comeré yo, Nicandro yo, con los dos genitivos homéricos. Esos genitivos homéricos en oio, que bueno, es un genitivo homérico para decir homérico. Es medio pavada, pero funciona, ¿qué quieren que les diga? En Alexifármaca hace lo mismo con el gimnopolo yo, Nicandro yo. De hecho, fíjense que los dos versos anteriores, los dos versos anteúltimos son casi idénticos. Solamente que en Teríaca pone el Homeroyo, ¿yo? Homereyo, yo. Que de alguna manera balancea la mención de Sido al principio. Mientras que la mención de Sido al principio configura una afiliación con la poesía didáctica, esta mención de Homero al final configura lo que realmente le preocupa a Nicandro, que no tiene nada que ver con el contenido, sino con la fama y con la afiliación con el gran maestro de la poesía y con el gran referente de la inmortalidad poética en Grecia, que es obviamente Homero. Yo soy el homérico Nicandro porque quiero ser inmortal como es Homero. Y eso es lo que me interesa. Y en ese punto, el juego con la configuración del poeta como el maestro se termina de dar la vuelta. Porque el poeta no, porque así como veíamos en cierta medida el efecto que hace Calímaco en Aitia de dar la vuelta, y por eso con Aitia funcionaba también, ¿no? De dar la vuelta y eliminar el marco de performance de la enseñanza de las musas al poeta, donde efectivamente el texto adquiere la autonomía de un texto literario, un ámbito de la literatura, del ámbito de la literatura, en el caso de Arato y Nicandro vemos el mismo movimiento. Mientras que en Arato tenemos este inicio hipnódico y el cierre con la insistencia en el valor de la enseñanza, donde el foco está puesto mucho más en la naturaleza de este nuevo conocimiento que se está enseñando que en la ruptura del contexto tradicional didáctico, con la salvedad de la ausencia de referente, que lo que hace es universalizar este aspecto de la enseñanza, este carácter didáctico de la poesía, en Nicandro terminamos de dar la vuelta y de hacer de que el texto mismo reconozca que su naturaleza no es didáctica, que su preocupación no es realmente enseñar, su preocupación realmente es ser un poema. Y lo didáctico, el aspecto didáctico, es simplemente un medio para alcanzar el fin de ser un poema que sea memorable. La ironía particular en el caso de Nicandro, la ironía con la que Nicandro juega todo el tiempo, es que lo memorable en su poema, bajo ningún concepto es lo que enseña, porque lo que enseña es casi imposible acordárselo, lo memorable en Nicandro es el poema mismo, y por lo tanto el propio Nicandro, que los produjo y que lo escribió. Y de hecho funciona tan bien que ese acróstico de Nicandro no se lo puede olvidar nunca. Uno se puede acordar, uno se puede olvidar de casi todo, Alexifármaca, pero de qué es el poema donde está el acróstico, perdón, de Literiaca, de qué es el poema donde está el acróstico, uno no se olvida nunca. Entonces, observen cómo la poesía didáctica, y para cerrar esta sección, y toda esta parte del curso, observen cómo la poesía didáctica, yo no voy al chat y que me acabo de ver que hay un mensaje en el chat. Ah, sí, gracias. Perdón, no lo he visto. Observen cómo la poesía didáctica
se plantea ante el desafío que ofrece la dificultad de este nuevo contexto cultural con un enorme grado de conciencia de esta dificultad, pero al mismo tiempo aprovechando las herramientas que le ofrece esta dificultad. Porque el nuevo tipo de conocimiento, el interés que hay en el conocimiento en este nuevo ámbito cultural que es la poesía helenística, y las herramientas que ofrece este nuevo sistema de circulación del conocimiento, permiten que el poeta didáctico sea algo distinto a Hesíodo, por más que finja ponerse la máscara de Hesíodo a la hora de presentar su poema, ya sea porque efectivamente lo finge, como hace Calímaco, como hace Arato, o porque directamente dirige la atención al hecho de que ni siquiera está fingiendo ponerse la máscara de Hesíodo, como hace el propio Nicandro. Y aún así, todas estas innovaciones, que son sustanciales y significativas y van a ser de enorme trascendencia para la poesía posterior, palidecen ante lo que van a ser otros autores en otros géneros. Y con esto voy a cerrar la parte entonces de la unidad de didáctica, la unidad 4, creo que es la cuarta, ¿no? Es decir, la cuarta, unidad 4, y si me tienen paciencia hoy, que espero que sí, porque si no me tienen paciencia voy a quedarme hablando solo, si les parece vamos a hacer un descansito un poquito más extenso, hasta las, vamos a decir, y media, 5:30, y vamos a arrancar con poesía epigramática, porque me había quedado corto con los llamos de Calímaco y quiero hablar mucho de los llamos de Calímaco porque están buenísimos. Así que descansemos un rato, cerremos esta transmisión y nos vemos dentro de, digamos, vamos a ir -25 para dar los 20 minutos y nos vemos -25 para arrancar con epigrafía. Muchas gracias y nos vemos en un ratito. Bueno, arrancamos entonces. Franco, ¿tenéis una pregunta? Sí, perfecto. Em, no, una consultita respecto del acróstico, porque de lo poco que sabía es que, cuando se piensa en la función de los acrósticos, muchos dicen que era para no solamente firmar el texto, sino como gesto del autor, ¿no? Sino también como medio para asegurarse que esos textos no fueran robados o que se discuta la autoría. Dice, de Nicandro, ¿se escucha ahí? Se te cortó la última palabra. Llegaste a esta autoría y después algo de Nicandro, pero no escuché lo demás. Ahora igual voy a poner. No sé si se escucha ahí, porque tengo conexión inestable. ¿Querés que ponga yo audio acá? ¿Pongo acá? No, no, a ver. ¿Se escucha? Sí, 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 dale, 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 tranquilo, te escucho. Ah, en el caso de Nicandro, eh, por esto que decías hacia el final, que a él le interesaba que su nombre perviva en la historia de la inmortalidad, y considerando que su poema no es tan práctico, por lo que decíamos, para para el uso de la vida cotidiana, me pregunto, ¿de qué de qué le servía asegurarse que el poema, digamos, ¿cómo lo puedo explicar? ¿De qué le servía mantener la seguridad de este poema, digamos, de que sea de la firma, si en sí el poema no, digamos, ya nombrándose a sí mismo, en el poema cumplía con esta función de inmortalizarse? Digamos, ¿Para qué ponerle ¿para acróstico? qué necesita codificar la autoría y decir, claro, con el acróstico, decir, este poema es mío y yo me aseguro la autoría frente a posibles Lo que pasa es que, ladrones? Se decía que había incluso peligro y qué sé yo. lo que Em, pasa es que, a ver, sí, mencionándome en el texto de manera explícita. Sí. literal y no tan rebuscada. No, y por otro lado, no tanto sobre eso que por ahí es una hipótesis que no es sólida, y
Pero más me interesaría por ahí pensar el acróstico en términos de de cómo se concebía la autoría en estos autores helenísticos. Si verdaderamente interesaba a los autores decir, bueno, lo escribí yo, y que no creo que, digamos, no pasaban con, con los textos anteriores, me parece. Sí, efectivamente, la preocupación por la autoría en textos anteriores. A ver, es interesante porque, de hecho, es un planteo muy ligado al problema del contexto de performance. Porque, obviamente, jamás le podría haber interesado un Rapsoda la Mm, autoría, primero porque la concepción de la poesía oral no importa la autoría, pero por otro lado, incluso si hubiera importado, digo, está cantando el texto ahí, el vivo, digo, no es que alguien podía robárselo. Los extraterrestres de cuerpo sería el único que podría robárselo. Los poetas trágicos, donde la circulación de texto por escrito es un poco más, los líricos también, digo lo mismo, digo, la autoría está garantizada por el hecho de que es el productor de la obra, el director de la obra, digo, está ahí parado físicamente, nadie se la puede robar. El problema de la autoría recién empieza a ser un problema cuando justamente empiezan a circular los textos por escrito eh, y alejados de quienes los produjeron. Entonces es algo que está muy en su infancia en el periodo helenístico, el término de, bueno, robar la autoría, apropiarse de la autoría de. Que yo tenga registro no es una preocupación que efectivamente se manifieste en la literatura helenística. Sí, no, a ver, y a esto también hay que sumarle el hecho de que en mucho de la literatura helenística, las personas que estaban produciendo los textos estaban muy en el medio del ámbito de circulación de los textos. O sea, Calímaco hacía circular sus textos en Alejandría, en la biblioteca, entre el mundo intelectual del Mediterráneo Oriental. Y en ese mundo, digo, estaba ahí Calímaco. ¿Quién iba a robárselo? Es como robarse un artículo de una universidad nacional, ¿no? Como yo le robar un artículo a un colega de griego. Digo, es una locura. Digo, todo el mundo se va a dar cuenta que le estoy robando un artículo a un colega de griego. No, no es que no puedo robárselo y que nadie se dé cuenta. escucha. Eran 20 y se conocían todos. Mm. Eh, entonces yo no estoy muy seguro si el problema de autoría era un problema sistemático en el periodo Sí, helenístico. Ahora, desde el punto de vista de efectivamente garantizarse que la firma los poemas, vamos a ver algo de eso ahora con epigramática, hay algo de eso en epigramática. El hecho de que Calímaco hubiera hecho su propia colección de poesía también sugiere enfáticamente que había una preocupación por cómo circularía la propia poesía y por garantizarse, pero entiendo que no debía ser todavía un problema tan sistemático. Poner el nombre, Nicandro pone su nombre como un gesto hacia la propia inmortalidad, más que un problema de efectivamente decir esto es de Nicandro y no se lo roben. El otro tema es que, por supuesto, los griegos tenían muchos nombres parecidos, que quizás es algo que con los romanos pasa menos. Los romanos tienden a como tener nombres más identificatorios que los griegos. Los griegos hay como 30 que se llaman Nicandro, hay como 7 Calímacos. Entonces ponerse el nombre Calímaco, digo, tenías que saber cuál Calímaco. Además, fíjese, Calimajos, de bello combate, de bella guerra. Claro, lo mismo pasa con Nicandros, ¿no? No es como el Sí, no, que de hecho victorioso. necesito. Nicandros puede ser que haya dos. O Claro. sea, puede ser que, es como va a pasar con Nicofredo Vuelta. Es posible que los Nicandros poetas fueran dos, pero lo que seguro hay era otros Nicandros. Eh, Claro. de hecho, hay una cosa, ustedes saben que quizás hay una biografía, la última biografía de Plutarco es la de Arato, pero no es Arato, es otro Arato. Es el Arato de la Liga Aquea, no es el Arato de Solos del poeta. Es el Arato que fue el comandante de la Liga Aquea que luchó contra...
no me acuerdo si fueron los romanos o los macedónicos. Me parece que fue otro de los macedónicos. Pero creo que no tiene nada que ver, digo, es otro tipo que se llama Anato. Entonces, quizás también un poco para los griegos el problema pasa un poco más por ahí. Digo. Fíjate incluso que Nicandro no firma Nicandro de Colofón. Que por otro lado es lógico, porque llamaría el abuelo o el padre o el hijo o un pariente lejano también se llamaría Nicandro de Colofón. Eh, Mm. No, y también con eso que decías relacionado, dice Nicandros, ¿no? Dice en nominativo, está en sí, nominativo. Por eso es sí, como no que pone Nicandro yo. no Como dice Nicandro. de Nicandro, como que este poema, digamos, fue hecho por Nicandro. O sea, pone Nicandro en nominativo como si se estuviese, no sé, enunciado. Lo Por que pasa ejemplo, es que es el nombre. Al ser un acróstico pone su nombre. Mm. No, yo no pasa, sé si. No es una firma, no es decir, no es de Nicandro. Eso lo pone al final. Pero en el claro, acróstico se pone su nombre, que es la firma. Es como firmado Nicandros, es como firmado el documento. Y como claro, por firmado. eso también como una, digo que por ahí quizás más una aspiración a esto de la inmortalidad o que decir, bueno, firmo mi poema para codificarlo, para asegurarlo, para controlarlo, no sé, porque eh, además un siglo, o no sé cuánto, pero Eudoxo, no sé si es bastante más eh, Sí, hasta anterior, sí. anterior, ¿no? También tiene un acróstico que dice Eudoxu Techne. Dice, como de la técnica de Eudoxo, una cosa así. Em, no sé, Sí, quizás el maestro también lo esté copiando, pero yo no seguí tanto el tema de los acrósticos como para decírtelo con certeza. Es un fenómeno mucho más común después, pero hay más textos conservados que lo juegan con la idea. Eh, claro. pero, así que no te puedo decir exactamente cuál es la tendencia general en los acrósticos. Pero sí, efectivamente, como vos decís, no tiene tanto que ver con garantizar la autoría, porque tiene más que ver con la idea de jugar con la inmortalidad. Y fíjate que en el lugar, justamente por eso es importante dónde pone el acróstico. Porque juega con la idea de la inmortalidad. Y poner el acróstico ahí es por eso. Digamos, acá está el chiste de la inmortalidad, de la mortalidad versus la inmortalidad. Eh, y por otro lado, hay que recordar que todos estos eran poetas de corte, y poetas que circulaban en el ámbito de los medios intelectuales y de los medios nobiliarios de las cortes, de Pérgamo, de Pela, de Alejandría. Entonces, es un guiño a la gente que está leyendo eso en vida, que va a recibir al poeta. Hay una dimensión civil, incluso si no, incluso si, y esto es importante, eso es importante, incluso obviando el tema de la performance, incluso asumiendo que estos poemas nunca fueron leídos en voz alta, cosa que por otro lado es improbable, porque por lo menos secciones seguro que se recitaban. Eh, los poetas estaban ahí circulando y hablando de sus poemas y comentando y recitando partes. Bueno, justo dije que no se recitaban, digo, y hablando de partes y marcando los juegos y discutiéndolo. Y lo vamos a ver, de hecho es un buen pasaje para la parte de epigramas, porque eso es lo que hacen los epigramas. Digo, son todos textos para generar conversaciones. Mirá esta Mm. cosa recopada que hice. Entonces el acróstico es como yo decía, ¿no? Digamos, vos ves el acróstico de Nicandro y en Teríaca y nunca en la vida te volvés a olvidar del acróstico de Nicandro en Teríaca. Ni te acordás qué dice, pero decís, es el acróstico de Nicandro en Teríaca. Y eso es una cosa muy, muy efecto del poeta de corte, muy efecto del poeta de cortesano, de decir, bueno, ¿cómo hago para que la gente se acuerde de mí y destacarme entre todos? ¿Cómo para ser diferente, ser el diferente que todo el mundo sabe, ese es Nicandro el que hizo el acróstico? Lo mismo Entonces, pasa el con juego Arato. pasa un poco por esa lógica. Ese juego medio cortesano también lo hace Arato Sí. en Es que Fenómeno son con todos poetas de corte. eh, Lepté, sí, Lepté pone en horizontal y en vertical, la misma palabra. Sí. Inicia el verso con lepté y después pone 5 versos, letra inicial lepté. Que dicen como que se remonta a un acróstico de Homero, pero en Homero es imposible que haya un acróstico si lo pensamos la literatura como un arte Homero, performático oral.
Entonces, sí, pero quizás Homero Arato es el que le quiere dar una tradición, imponer una tradición a algo que se formó casualmente, quizás. Eh, es que seguro. pero sí, Pero Homero tiene 30.000 versos, algún pero acróstico iba están a caer. todos se ve que hay algo Estadísticamente ahí. algún acróstico iba a caer. Claro. Sí, 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 además no tiene mucho que ver cuando se estudia ese acróstico de Homero, creo que es en el canto 21. No Sí, tiene mucho hay que una ver firma. con él. Ni bien está comenzando el amanecer, me parece, y dice blanco, lepte. Sí. ¿Leptos, blanco? Sí. Y bueno, como que hacen ahí una especie de relación con el amanecer y qué sé yo. Pero bueno, es como olvidarse completamente de la transmisión oral de esta Es que no lo literatura. sabían, digo, los autores antiguos no pensaban en la transmisión oral, no veían la diferencia, no tenían el concepto de literatura oral. Por más que supieran que eran recitaciones rapsódicas, no tenían el concepto de recitación oral. Si el texto circulaba por escrito es porque circulaba por escrito porque lo escribió alguien, lo escribió Homero. Pero en Homero efectivamente es bastante ridículo. Lo que pasa es que estadísticamente va a ganar. De hecho, hay un momento, hay un pasaje de Homero, no sé si lo decía con Ilíada, donde algunos han buscado el Homeros como acróstico del nombre. Hay un pasaje en donde si le cambias dos letras funciona. Claro, y para la teoría Claro, textual es como eso, si le cambias dos letras funciona. Si cambias dos palabras hace que... Y es como la nada misma. Y el de Arato lo decís, pero el tema es este, son todos poetas cortesanos, y son todos poetas que están manejándose en el ámbito de la corte. Y en el ámbito de la corte, el sistema del juego es otra cosa. El juego es algo muy propio del poeta cortesano, porque el juego es el que está, el que te mantiene atento y el que te mantiene como que te genera la fama. Es el poeta revivo. Y es un poco como, o sea, es como la revista Sur. Tengo que sí, buscarme ejemplos más, tengo que buscarme más variedad de ejemplos. Es como la revista Sur, ¿no? Como la gente de la revista Sur. Se la pasaba haciendo estas pavadas y haciéndose los juegos intelectuales y tratando de mostrarle al otro, mirá qué vivo que soy. Digo, Bustos Domecq, Isidoro Parodi, es esto llevado a la apoteosis, a lo repugnante. Digo, uno lee la seis historia de Isidoro Parodi y es aburridísimo. Llega un punto donde es insoportable, porque son todos juegos intelectuales de cosas que circulaban en la época y parodias de maneras de escribir y de estilos y de digamos, todo este tipo de sistemas de juegos intelectuales que en realidad terminan siendo aburridísimos porque sí, no, te perdés todos los chistes. Pero en el ámbito donde estaba circulando esto, funciona perfecto, porque estaba destinado al grupo de gente que iba a entender esto. Es muy, muy probable que nosotros nos estemos perdiendo el 80% de los juegos que hacían estos poetas en términos de los manejos intelectuales y los chistes internos. Pero fíjense el caso de Arato, y estas referencias eruditas, estas referencias al estoicismo, el proemio que yo mencionaba como esta cuestión de lo iniciado. Nosotros lo podemos pensar desde el lado de ser un intelectual que quiere apelar a los estoicos, pero si uno piensa que Antígono segundo Gónatas, de hecho, era un gran promotor del estoicismo y llevó maestros estoicos a su corte y se afiliaba al estoicismo, ahí hay una dimensión donde que Arato haga este juego es también un guiño erudito y un jueguito para, nosotros que somos estoicos entendemos el chiste acá. Los otros de las otras cortes, en Alejandría, en Pérgamo, no la cazan porque no tienen un solo estoico que les explique el chiste. Pero nosotros que somos revivos y somos estoicos y estamos un paso adelante de todos los demás, lo entendemos. Y no es tan distinto al acróstico de Nicandro en ese sentido, en términos de destacarse intelectualmente y demostrarlo. Ahora, entonces, ahí hay un sistema que tiene que ver con, digamos, afiliarse a la tradición poética, pero también hay una cuestión que pasa por ese lado, por el lado de reconocerme. Y un poco, vos mencionabas el tema de la autoría, y un poco funciona con la autoría. Pero no es porque me van a robar el texto, porque es un poco inconcebible claro. que me van a robar el texto, porque es como Sarmiento con el Facundo. El rollo va abajo el brazo. No es que circula por todos lados, o sea, circula por todos lados, pero al poeta le importa muy poco que circule por todos lados. Que yo sepa particular, debe haber alguna anécdota, pero yo no me la acuerdo. El tema del robar y apropiarse de poesía no es algo que se viera. A ver, no es algo que tengamos registro que se viera. Que se daba es muy probable porque
obviamente, digamos, te da un cierto prestigio. Pero por otro lado, después vos tenías que poder defenderlo. Y si vos no tenías la capacidad, si vos querías robarte un poema de Calímaco, hacerte yo soy el Calímaco, digo, te duraba una semana. La ventaja de la vida de corte es que si a la semana no se te ocurre algo nuevo para entretener al público, te echan a patada, de andarte, sos un embole. Entonces, tampoco tiene mucho sentido robar. Eh, es una cuestión de mantenimiento. Tenés que mantenerte ahí, estar manteniéndote. Entonces, no hay mucho margen para efectivamente robar. Cuando los manuscritos empiezan a circular y otra cosa, quizás hay una cuestión de prestigio internacional. Es más complicado. Yo tampoco tengo mucha, yo, la verdad que tampoco tengo mucha certeza con el tema de la autoría. Y es un tema que está bastante en estudio, me parece. Pero, eh, más allá del robo y de la preocupación por el plagio, que es menor, ciertamente hay una cuestión de la autoría en términos de yo soy el que hizo esto y merezco un reconocimiento por haber sido el que hizo esto. Y eso tiene un valor intrínseco en este sistema de poesía, y particularmente en la poesía didáctica, donde el rol del poeta como maestro, que nosotros en Alejandría, de hecho, lo mencionábamos en el caso de Apolonio, era un rol institucionalizado. Digo, el director de la biblioteca y el director del museo, y probablemente muchos de los miembros eran literalmente maestros que le enseñaban a los hijos de los nobles. Digo, el rol del maestro, de un poeta didáctico como maestro, juega muy bien en esta dimensión de, bueno, ok, digamos, yo quiero ser parte de tu corte y yo soy el que hace esto. Entonces, todos esos juegos sutiles, estos juegos intelectuales, son muy apropiados para marcar esto y son muy en boga. Y de vuelta, podemos hacer una transición hacia la poesía epigramática acá, porque eso es la poesía epigramática. Es un montón de gente haciéndose la viva. Pero de vuelta todo esto es tocando muy de oído con el tema de los acrósticos. Porque yo sé que es un área bastante debatida y bastante rica, y hay bastantes acrósticos de bastante diferentes tipos. Y particularmente después en la poesía intelectual, igual creo que no son textos conservados, pero en la poesía intelectual hay acrósticos de tipo crucigramas, digamos, poemas completos que son un acróstico. Sí, sí, no, interesante mm, esto que decís sobre el carácter lúdico de la poesía. Yo llegué a esto de los acrósticos a través de la bucólica sexta de Virgilio, que comienza diciendo que Thalía fue la que primero enseñó a jugar con el verso, o sea, dice ludere verso. Y en esa, que muchos dicen que es la bucólica más alejandrina o helenística, no sabría cómo decirle ahora, eh, constantemente hay juegos gráficos de este tipo. O se han encontrado al menos tres. Sí, 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 por Y, eso, y no sabemos cuántos habría, y es muy difícil, o sea, los acrósticos los reconoceríamos seguro porque veremos las palabras en griego, ¿no? Pero ¿cuántos habría si tuviéramos poesía conservada? Y por otro lado hay un montón de textos fragmentarios que no podemos estar 100% seguros. Pero toda la poesía es lúdica, toda la poesía griega en general es lúdica, toda la poesía es lúdica, pero toda la poesía helenística tiene una dimensión lúdica. Y es un juego constante. Incluso lo que pasa es que a veces uno piensa, juego es igual a poco serio. Pero voy a prender la luz porque está oscura. perdónale, acá vamos a pasar a mi compu y Sí, no sí, sí, está sí, perfecto. agarrando buena conexión. Igual, voy a hacer la prueba. Ujú. Vente. Igual se está conectado, Franco. No sé si estará escuchando. Acá estoy, nuevamente. Digo, también hay un vicio que nosotros tenemos, que es pensar que porque algo es lúdico es poco serio. Y suena como natural, ¿no? Digo, es lúdico, es poco serio. Digo, el juego es lo opuesto a la seriedad. Pero no era concebido de esa manera. Es muy obvio que no era concebido de esa manera. Eh, Se puede ser serio siendo lúdico. Y el caso este del acróstico de Nicandro me parece transparente, digo. O sea, ¿qué hay más serio que garantizarse la inmortalidad a través de la poesía? No hay nada más serio que eso. Es como lo que más le
preocupa un poeta, es lo más importante que para un poeta en su vida. Y sin embargo lo hace a través de un juego intelectual. Y eso no es contradictorio, porque es el hecho de haber hecho ese juego lo que lo convierte en serio. Es gracioso. Quizás los videojuegos son un buen ejemplo de esto, ¿no? Porque hay mucha gente que mira los videojuegos y dice, oh, los videojuegos, ¿qué es un videojuego? ¿Verdad? Es un jueguito. Y en la práctica, digo, hoy es una de las industrias más multimillonarias del mundo. Y hay mucha seriedad ahí. Hay mucha gente que trabaja muy en serio en eso y que se toma todo muy en serio. Y es lógico, digo, no es contradictorio. Son cosas serias, pero son cosas serias lúdicas. Claro. Los juegos pueden ser lúdicos. Digo, si nadie se está muriendo, y hay un poco una lógica de una sociedad premoderna, ¿no? Si nadie se está muriendo, es lúdico. Porque esas son las dos áreas del mundo premoderno, es alguien se está muriendo y nadie se está muriendo. Y eso es el límite de las opciones que puedes vivir en tu vida. ¿Te morís o no te morís? Si no te morís, eso es lúdico. Que no significa que no sea serio. Significa que, bueno, no es tan grave. Nadie se va a morir. Aunque algunos casos. Claro. Yo estoy acá, apago la cámara, pero estoy Sí, acá, yo Ale. también. Sí, así no te pierdas la conexión. Tengo muy mala conexión por eso. Sí, no hay problema, no hay problema. Bueno, y me parece, ¿con eso te parece? ¿Cierro? ¿Está bien? ¿Cerramos la pregunta? No me escucha, no me contestó. Tiene muy mala conexión, efectivamente. Eh, eh, Bueno, entonces lo que voy a hacer es esto. Vamos a cerrar acá esta parte. Voy a agregar todo esto, vamos a ponerlo, y ya los que están viendo esto en YouTube se van a estar dando cuenta, que lo pusimos en la parte de Nicandro, porque vincula con Nicandro, pero transicionamos ya hacia la parte de epigramática, así que continúen viendo el video que sigue, porque continuamos con epigrama. Cierro este y nos vemos en 30 segundos, que es cuando voy a seguir hablando después de esta frase.